universalizar un poco el conocimiento, ¿no? Y crear debate y foros de debate y de circulación del conocimiento fuera de la universidad. Son recursos que están ahí desde hace tiempo, ¿no? Y que a veces sí. Yo creo que depende mucho de la actitud también del profesor, de los profesores en concreto también. El caso de los docentes, ¿no? No sé. Sí, Rafael. Bueno, solo los materiales, yo voy a poner un ejemplo, hay un lugar aquí en Yucatán que se llama Galería Secreta, cuyo galerista es Mario Torre, que se ha apropiado, agenciado, es una galería privada que vende textos, ¿no? Y bueno, un texto que pertenece al Macay, hubo mucha gente que me dijo que yo demandara, pero creo que era llevarlo a darle más publicidad a la galería que dejar que lo fusilara aún sin un crédito ni autoral ni institucional, ¿no? Por eso no se hizo, no se elaboró, porque el demandar hubiera implicado generarle a la galería la publicidad que estaba buscando. Pero también se ha agarrado pequeños fragmentos de videos, ¿sí? De entrevistas a artistas, pero no, allá entras en cuál es la pérdida menor. Si tú demandas, le estás haciendo publicidad a quien se está apropiando, ¿no? Y mejor lo dejas y finalmente es una exposición temporal, pasará y ya está. Sí, pero por eso es también muy importante establecer desde el principio cuál es el uso posible, ¿no? De este tipo de material, ¿no? Un poco lo que se comentaba antes comentaba antes Luis Mayorga, ¿no? Del Creative Commons, ¿no? Y las posibilidades de compartir o de utilizar cierto tipo de material. Cuanto más claro esté desde el principio, mejor, ¿no? Un poco. Sí. Sí, Valentina, ¿querías comentar? Ay, no, nada más dejé la mano levantada, no sabía que la tenía que retirar. Sí, sí. Luis, veo la mano de Luis. Sí, hay un caso también, digo, para referencia, que sucede más a lo mejor del mundo de los papers, que es el de, pues, sobre todo, a ver, como más de, pues, sí, investigaciones, ¿no? O sea, que bueno, también puede haber, digo, hay papers en artes y diseños, bueno, yo vengo del área más de ingenierías, pero bueno, allá es muy común que los investigadores, pues, parte de su trabajo más que generar obra es generar paper, ¿no? O sea, muchas veces eso termina siendo un conflicto, pues yo diría hasta vocacional de los profesores. Y bueno, el conflicto también de los derechos es, o sea, ahí ha tomado un tema, pues, muy polémico, sobre todo hace unos años con todo lo que hizo esta plataforma de una persona de Rusia que tomó las bases de datos y los documentos a través de todas las bibliotecas abiertas que compraban todas estas revistas científicas y demás y lo puso de manera gratuita en internet y que, o sea, yo conozco investigadores, o sea, o doctores que ahorita hacen investigación y que les es mucho más fácil ir a esa plataforma a realmente ir por las vías de las bibliotecas. O sea, muchas veces hasta ese tipo de cosas dices, bueno, benefició, ¿no? Y siendo ellos mismos colegas y una cosa así, ¿no? Entonces, y hay mucha discusión, yo la verdad no conozco mucho el tema, pero sobre también los propietarios de estas grandes editoriales, ¿no? Y luego también sobre el tema de citas y todo ese tipo de cosas que finalmente muchas veces terminan diciéndote casi qué deberías investigar, ¿no? O fuera de contexto regional o no lo sé. Y pues son cosas que dices, bueno, ¿será que las universidades deberían también de poner atención un poco al tema para tratar de proponer alguna nueva cosa, ¿no? O sea, son cosas interesantes, ¿no? Sí, sí, porque es un tema muy polémico, de hecho, lo de las revistas de pago, revistas científicas que hay que pagar para
para publicar en muchas de ellas, ¿no? Y que luego el acceso es muy restringido. Tienen unas cuotas, un peaje muy caro para acceder a muchos materiales. Y el problema está en que muchas veces son investigaciones salidas de universidades públicas, pagadas con dinero público, con fondos públicos, de proyectos financiados con fondos públicos, y que al final el resultado se lo va a quedar una empresa privada. Y eso es un tema que está creando un debate muy fuerte en el ámbito científico, y hay una corriente de opinión muy crítica a esa privatización del conocimiento, ¿no? Y por eso lo de los hackers que al final liberan, ¿no?, todo ese material, al final es un poco como Robin Hood, ¿no? Es un poco decir, bueno, vamos a robarlo de los ricos para repartir conocimiento, ¿no? Un poco. Es un tema delicado, sí, muy... Y la pena es que muchas universidades públicas están entrando por ese sistema, ¿no?, tan mercantilista, ¿no? Y que a veces se basa todo en que el propio texto también tiene que citar a artículos ya publicados por esa revista. Ya, si no, lo tiene complicado. Es un sistema que es tremendo, ¿no? Por eso hay que buscar alternativas lo más abiertas y democráticas posibles también, ¿no? Un poco. Pero sí, luego cuando se trata de docencia nos encontramos también un poco con ese marco, ¿no?, institucional, ¿no?, de que nos paga la universidad y luego nos dice, tus clases tienen que ser para alumnos que están matriculados, ¿no? Es un poco el debate, ¿no? Y claro, cuando nos manejamos con las redes o con los medios digitales, ya decimos, bueno, pero con esto es posible abrirse a todo el mundo, ¿no? Y ahí ya es cuestión de actitud muchas veces, es la propia actitud de los profesionales, ¿no? Y perdón, otra cosa también interesante entender que información no es conocimiento. Eso también es como un debate interesante, ¿no? O sea, no porque esté ahí la información necesariamente ya alguien o significa que ya lo vas a saber hacer, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas. Sí. Y es muy interesante también incluso pensar en que Internet y los medios digitales nos dan acceso a una cantidad de información tremenda, pero la universidad, ¿cómo se debe posicionar ante eso, ¿no? O sea, desde la universidad también tenemos mucho que decir, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿qué materiales están circulando por ahí? ¿Son fiables? ¿No? Yo creo que es una oportunidad muy buena utilizar el contexto universitario para evaluar lo que está circulando por las redes, ¿no? Sí, Rubí, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes la mano levantada? Sí, hola a todos, hola Miguel. Pues Hola. aquí escuchando todo el tiempo, todo lo que han estado platicando, y definitivamente pues como que se abre una caja de Pandora, ¿no? Cuando nos metemos, o sea, en el momento de estar trabajando realmente los materiales, o sea, de entrar a este tipo de dinámicas de la educación virtual, de todas estas, no solo el conocimiento y la formación a los profesores, sino esta relación, qué tanto se abre, ¿no? Qué tanto queda este material vigente, ni qué decir en la investigación científica, ¿no? Realmente yo creo que lo importante es que en el momento que se esté trabajando, uno pueda dimensionar un poco la complejidad y poder tomar las decisiones. Y como bien comentas, a veces la universidad pública, ¿no?, nos pone cuestiones muy contradictorias, ¿no? Porque por un lado nos habla de estos procesos como de democratizar y todo, y por otro lado nos obliga a ciertas cuestiones, ¿no? De hecho, recientemente la UARI tenía estos pagos de los sitios especializados, ¿no?, para acceder y era el recurso que está destinado es impresionante y es muy poco utilizado, ¿no? Entonces, realmente cómo replantear, estamos haciendo unos replanteamientos para que esos mismos recursos sean optimizados de manera diferente. Y desde luego, pues todo lo que nos obligó, el tema de la pandemia, ¿no?, a estar trabajando en estas cuestiones, pues está como que abrió esa ventana, ¿no?, para estar trabajando nuevas cosas. Pero yo creo que recién ahora nosotros estamos trabajando precisamente los materiales, precisamente a través de pues el aula polimedia, de Yucumed y todo, que abrió como toda una gama, al menos para la Facultad de Arquitectura e incluso para toda la universidad. Y entonces estamos en esa cuestión, hasta dónde mandamos, hasta dónde difundimos, hasta dónde abrimos esta información que se está generando.
en todo caso, ¿no? Pero bueno, Sí. no cabe duda que son los temas complejos que tenemos que ir pues tratando de plantear esos contextos amplios y tomar las decisiones en función de nuestras posibilidades ahora. Sí, efectivamente, es un poco, se abrió la caja de Pandora, como muy bien comentabas, y efectivamente es un tiempo de debatir un poco qué vamos a utilizar de los medios digitales, hasta qué punto vamos a utilizarlo, qué elementos son más restringidos, de uso más restringido. Entonces yo creo que ahí hay un debate abierto, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizado un poco la conversación, el debate. Yo creo que el encuentro fue muy útil para ver un poco los distintos contextos, un poco ver que el contexto marca mucho, ¿no? Un poco las posibilidades a nivel de utilización de las tecnologías digitales y de los medios, ¿no? Y bueno, y yo creo que también sirvió mucho para ver un poco también los miedos y las incertidumbres que tenemos hoy en día, ¿no? Un poco con los medios digitales, que al final compartimos bastante, ¿no? Compartimos bastantes recursos, bastantes herramientas, las utilizamos, son usadas en muchas de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos la cuestión quedó planteada. Está muy bien un poco para ver eso, esa entrada en contextos, comparar contextos diferentes, ¿no? Países, regiones diferentes y señalar un poco los puntos candentes un poco del debate. Si les parece bien, luego eso, voy a redactar un pequeño resumen, un poco también para que quede, un pequeño informe, un poco del encuentro. Y nada, y les animamos a cubrir un poco también las encuestas que mandaron para evaluación del taller, del encuentro. Y nada, fue un placer volver a vernos para discutir y debatir en torno a esta nueva ventana, este nuevo universo que está entrando en la universidad, ¿no? O que ya entró. Bueno, muchas Bien, gracias. hasta luego, gusto Muchas gracias saludarlos, verlos. y sí, que ya hacía tiempo que no nos veíamos Gusto unos verles, cuantos. igualmente. Obrigada. Venga, gracias, obrigado. Gracias, Pedro, maestro Pedro, colega de la UADI. Un gusto. Encantado. Estamos bien. Gracias por la intervención. Adiós. Chao, chao.